Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga otra vez aquí con ustedes a través de este medio de comunicación que si le gusta, por favor, comparta las clases, dele por allí un like, un me gusta y también suscríbase, por favor, para continuar llevando estas clases que hablan de la palabra de Dios y que son tan importantes para los seres humanos. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por esta otra clase que ya tenemos, la número 2 del llamado tanto del hombre como de la mujer a la oración. De toda persona viviente sobre este mundo, el llamado a la oración. Y vamos a ir a la lección número 2, no sin antes decirle al Señor, muchas gracias Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de los mares, de los abismos, de todo lo que no vemos, también de lo que vemos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de vida que nos das en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador, bendito Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, a discernir sobre el bien y sobre el mal, darnos sabiduría, limpieza para nuestro corazón cada día. Señor, unge mis labios, que no salga una palabra que salga de mi corazón o de mis pensamientos, que sea única y exclusivamente tu palabra expuesta a través de este canal. Gracias, Señor, y que llegue a esos corazones que tanto necesitan de ti. Gracias, amado Dios. Y bueno, tenemos aquí la lección número 2, al igual que es necesario el deseo, la determinación y la diligencia para aprender alguna habilidad. Dijimos, el hábito de la oración requiere de disciplina y de decisión. En la lección número 1, en la anterior, vimos 3 razones que pueden impedirnos alcanzar esta vida de oración. Estuvimos viendo que el mundo, las ocupaciones, la falta de tiempo nos roban eso que nosotros quisiéramos emprender en ese día, que es el tener esa comunión con Dios a través de la oración y no podemos. Vamos a seguir viendo más motivos, más razones por las cuales las personas pues simplemente no han hecho un hábito bonito de la oración con Dios. Y una de las cosas, el punto número 4, hicimos 3 en la clase pasada. Véalo, por favor, para que se actualice y vaya al corriente en estas clases. El punto número 4 que hoy estaremos viendo es la distancia. Cuando no tenemos una relación cercana a Dios, pues nos resulta difícil hablar con él, ¿verdad? Y ya lo comentaba yo en la clase anterior también, nos enseñamos en la vida a guardar nuestra distancia, sobre todo si tuvimos una mala relación con nuestros padres aquí en la tierra, pues vamos a tener esa misma distancia, vamos a tener ese mismo, nos vamos a cohibir, no vamos a tener esa confianza de acercarnos con nuestro Padre para decirle todo aquello que traemos en el corazón. Una mala relación con nuestro Padre terrenal también mucho tiene que ver para que usted y yo actuemos de la misma manera con Dios. La distancia, le decía yo. Así que bueno, pues vamos a decir, Dios está tan lejos que yo cómo voy a hablar, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros debemos procurar de forma activa cerrar cualquier brecha en el distanciamiento que quizá tú y yo hemos desarrollado, porque Dios nunca en ningún momento ha puesto trabas, ha puesto límites para que tú y yo nos acerquemos. No, nada de esto. Esto es algo entre tú y tu corazón, ¿verdad? Nosotros podemos poner ese distanciamiento porque creemos que como Dios va a estar al pendiente de mi situación, de mi vida, pues yo quién soy. Mucha gente así se expresa. Sin embargo, la Biblia en Santiago 4:8 dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. ¿Verdad? Estoy parafraseando, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y si por alguna razón hemos estado posponiendo, ay después hablaré con Dios mediante la oración, es tiempo que des el paso. Ahora mismo para volver a conectarte con Él. Haz lo que sea necesario para abrir esa línea, volverla a abrir esa línea de comunicación y ya no la pospongas más tiempo.
Dios no ha cambiado ni ha retenido sus cuidados y su preocupación por ti. Tampoco ha dejado de escucharte. Dios no es el problema, somos nosotros los que nos alejamos. Acércate a Él y empieza a disfrutar de esta gran bendición de hablar con el Padre. No te alejes. Cometemos el peor de los errores. Nos pasa algo y nos enojamos hasta con Dios y nos ponemos distancia. Pues no. Que eso no sea un pretexto para que tú no te acerques a Dios, la distancia, para nada. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Punto número 5, la ignorancia. No alcanzamos a comprender la bondad de Dios. Tú y yo, nuestra mente está tan finita, o sea, tiene tanto límite que creemos que a poco Dios va a tener semejante capacidad para proveer a nosotros tantas cosas y más abundantemente como dice su palabra. Pues no alcanzamos a entender tanta bondad de parte de Dios. Somos ignorantes. En Efesios 3:20, el apóstol Pablo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que ya actúa en nosotros. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea de todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. De verdad, cuando tú y yo le pedimos, cuando tú y yo le adoramos, cuando tú y yo tenemos esa relación y esa comunicación con Dios. Claro que la oración no es todo pedirle como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Dios no actúa así. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Y Dios desea proveernos todo lo que necesitamos, porque esa es su naturaleza, tal como Jesús lo enseñó. En Mateo 7, versos del 9 al 11, dice, ustedes los que son padres, esta es una nueva versión internacional de la Biblia, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darían una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darían una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan? Mateo 7, versículos del 9 al 11. Aquí es bien bonito esto, bien tremendo, de que nos habla Dios tan fuerte. Si ustedes, que son seres pecadoras, pecadores, que tienen tantos defectos, que ya traen la maldad en el corazón, saben dar buenas cosas a sus hijos. Y de veras, nosotros los padres, bueno, hay excepciones muy extrañas, ¿verdad? Cuando un padre o una madre no quiere a sus hijos, pero la mayoría damos casi la vida por ellos. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad? Imagínese Dios, que es toda perfección, que es todo amor. Él nos da todo lo que nosotros le pidamos, pero siempre y cuando sean cosas que no nos hagan pecar delante de Él o que no vaya a ser algo dañino para nuestras vidas. Dios responde al llamado de la oración. Así que comienza a pedirle. Pide con audacia y pasión por la salvación de tu familia, de tus amigos que no conocen al Señor. Dice la Biblia en Santiago 5:16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quiénes son los justos? Los que tienen a Cristo en su corazón y han decidido seguirle, han decidido llevar a cabo lo que Él dejó establecido en su palabra. Esos son los justos. Pide de todo corazón que se haga la voluntad de Dios cuando tomes decisiones. Pide por tus necesidades diarias. Danos hoy el alimento que necesitamos. Como dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Mateo 6:11. Sigue pidiendo y recibiréis lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se va a abrir. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Mateo 7, versículos 7 al 8. ¿Qué es lo que nos separa también? ¿Qué es lo que nos aparta de la oración? El pecado.
El pecado, no oramos porque sabemos que estamos o que hemos pecado contra nuestro Dios que es santo. Adán y Eva, que disfrutaron de una relación con Dios que ningún humano ha conocido, desde entonces, cuando pecaron, se escondieron de Dios. Esto lo dice Génesis 3:8. Vamos a leer la Biblia, Génesis 3:8, para checar lo que dice. De verdad, ellos vivían en el paraíso, vivían con Dios y nada más entró el pecado a sus vidas y empezaron a esconderse de Dios. Digo, una cosa absurda, sin embargo, ellos creyeron que se escondían. Dice la palabra de Dios, y vio, no, y oyeron la voz de Jehová. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya había entrado el pecado y sintieron pues la culpa, se sintieron mal delante de Dios por haber cometido el pecado de desobediencia primero. Muchas personas no nos gusta entrar en oración, no nos gusta platicar con siervos y siervas de Dios porque sentimos así como que lo que traen estas personas, que es el Espíritu Santo, se impacta con nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, un corazón arrepentido real y genuinamente, de veras Dios no lo menosprecia. Si tú te arrepientes de tu pecado y lo dejas para siempre, Dios te va a perdonar. El rey David, después de su aventura amorosa con Betsabé, de su adulterio y de planificar el asesinato del esposo de Betsabé, dejó de orar y guardó silencio. En el Salmo 32, vamos a buscarlo, verso 3, él allí en sus oraciones, en sus salmos, él puede decir esa angustia que estaba viviendo, lo decía el rey David, en su corazón. Él pecó contra Dios, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y luego hasta el verso 5 nos brincamos del Salmo 32. Si lo lee todo, qué bueno. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando tú y yo tenemos un arrepentimiento genuino, real, con Dios, Él te perdona. Después de este salmo, Él escribió el Salmo 51. Aquí de veras Él estaba hecho pedazos. Tú lo puedes reconociendo su condición de pecado, de maldad delante del Señor. Él estaba muy angustiado, el rey David. Él estaba teniendo un arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios. El pecado, por muy malo que éste sea, Dios te lo va a perdonar, pero siempre y cuando tú tengas un arrepentimiento, repito, genuino, un arrepentimiento verdadero, real, porque ese arrepentimiento va a dar frutos. Se va a ver si es o no es cierto. Así que, ¿cuál es la solución para dejar de pecar? Bueno, hacerte a un lado del pecado y confesarlo, ¿verdad? Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. También el apóstol Juan nos exhorta a confesar nuestros pecados, pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 dice, y Jesús nos enseñó a que oráramos a Dios pidiéndole que nos perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos
a quienes nos ofenden, nuestras transgresiones. Esto lo dice el Padre nuestro. Y no es cierto, mucha gente nada más lo ha recitado, nada más se lo ha aprendido de memoria, pero ni siquiera su corazón está experimentando el perdón para esas personas que le lastimaron. Así que son mentiras. Tú tienes que hablarle a Dios no con los labios, sino con el corazón verdaderamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, te recomiendo todo el Salmo 51, ¿verdad? Porque aquí David en su quebrantamiento de corazón estaba declarándole a Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. Esto lo dice el Salmo 51, verso 4. Nosotros las personas que somos temerosas de Dios, que caminamos en obediencia, vamos a obtener poderosos resultados. Una cosa es tenerle un temor reverente a Dios y otra cosa es tenerle miedo. El temor, Adán y Eva no le tuvieron temor, le tuvieron más bien miedo porque habían pecado, porque habían desobedecido. Y un temor reverente es cuando tú te enseñas a conocer a Dios, su personalidad en su palabra, empiezas a conocerle, dices tú, no, yo ya no puedo cometer los mismos pecados, no puedo hacer lo mismo que antes hacía, porque Dios es todopoderoso, Él es mi Padre y yo puedo recibir una disciplina de parte de Él. Pero ya lo ves desde otro punto de vista, ¿verdad? Adán y Eva, definitivo que tuvieron miedo. Dice, tuve miedo y me escondí, dice la palabra, ¿verdad? Otra de las cosas también que nosotros vemos como un impedimento para orar es la falta de fe. Todos nacemos con una medida de fe, pero es como un músculo, hay que irlo desarrollando, ¿verdad? Esto de la falta de fe es un obstáculo, es no creer en el poder de la oración e ignorar que es algo determinante. Mateo 21-22 dice, pide con fe creyendo en Dios que todo lo puede y que tiene planes para bien para ti. Siempre esperamos de todos, de toda la gente, hasta de nuestra propia familia, siempre esperamos lo malo. Sin embargo, las cosas no son así. Dios, en Dios podemos tener esperanza, podemos tener bendiciones porque Él siempre tiene planes de bien para nosotros. Así que hay que entender que si te falta fe, bueno, tenemos nosotros que desarrollar eso, recuerda los milagros pasados, recuérdaselos a Dios, dile, Señor, tú me hiciste este gran milagro en cierto tiempo, me escuchaste, yo sé que lo vas a volver a hacer. Recuérdale al Señor sus milagros pasados y verás que tú tendrás una gran victoria en lo que estás deseando. Todos tenemos peticiones delante del Señor, todos, por la salud, por la vida, por la economía, por muchas cosas, pero todos tenemos peticiones. El orgullo también es otra de las cosas que nos impide orar, porque la oración va a reflejar nuestra dependencia a Dios. Cuando no oramos, le estamos nosotros diciendo a Dios que no tenemos ninguna necesidad de Él, pero Dios nos dice en su palabra, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Así que seamos bien rápidos para humillarnos delante de Dios, orar y buscar el glorioso rostro de Dios. Vamos a convertirnos de nuestros malos caminos y disfrutemos del esplendor de su gloria. Tomemos otra oración del Salmo 139. Léalo todo porque allí habla, desde que usted y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya estaba con nosotros. Mi embrión, dice ese salmo, vieron tus ojos. Y en los versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. La oración ferviente y el orgullo no pueden coexistir. Fíjate, hay algo tan hermoso en los tiempos de Moisés, cuando fue establecido el tabernáculo en medio del desierto, en medio del pueblo de Israel. Era porque Dios quería estar en medio de su pueblo y le dio instrucciones precisas de las medidas, del material que se tenía que usar, porque el tabernáculo representa la presencia de Dios. Con esto no quiere decir que si yo no tengo un tabernáculo, Dios no está conmigo. No, no, no. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y la primera puerta, la que te llevaba al atrio, porque era donde se hacía el sacrificio de animales, o sea, la carnicería, era una puerta bajita, ancha, para que todo aquel que quisiera entrar, pero tenía que entrar, podía entrar, pero tenía que inclinarse delante de Dios. Al entrar a la presencia de Dios tenemos que humillarnos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios, Él es soberano. Nosotros los seres humanos somos orgullosos y el orgullo tiene varios, les digo yo, les da risa a las personas porque les digo que tiene varios familiares el orgullo. La vergüenza es una de ellas, es una familiar, una prima, digamos, del orgullo. El hecho de que tú eres muy sentida es otra parte del orgullo, también es otro familiar del orgullo y así podemos citar algunas cosas. No, pues me da mucha vergüenza. Te da vergüenza porque no quieres hacer el ridículo, que alguien se burle de ti porque tú eres pues la última coca en el desierto, ¿verdad? Y tú eres muy sentida porque no quieres que nadie te haga nada, etcétera, etcétera. O sea, pura soberbia. Satanás, por eso también, porque se encontró maldad en su corazón. En su corazón ensoberbecido decía, yo estaré a la altura, yo es más, yo voy a destronar a Dios de su trono. Fíjate nada más hasta dónde estaría maquinando cosas absurdas que nunca se van a cumplir. Un soberbio de primera línea, sin duda, el enemigo de nuestras vidas, que es el diablo. Y Cristo dijo, ¿verdad? Le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del padre de mentira, son mentirosos, les dijo a los fariseos. Y si tú eres soberbio o soberbia, pues eres hijo de tu padre, el diablo, porque también él es soberbio y orgulloso. Él es soberbio y orgulloso. Así que tenemos que humillarnos, ¿verdad? Ya le leí esto del Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. No importa que se lo haya dicho de nueva cuenta, la palabra es para hablarse, la palabra de Dios es para volverse a mencionar porque es poder para nosotros. La oración ferviente y el orgullo, le decía, no pueden coexistir. Nosotros no vamos a disfrutar de las bendiciones que provienen de un corazón. Bueno, para empezar no vamos a tener bendiciones. Le digo, si nosotros seguimos ensoberbecidos, no podemos cultivar bendiciones porque solamente se pueden cultivar en un corazón humilde. Salmo 34, 18, que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, no un espíritu ensoberbecido, no. Punto número 9, la inexperiencia. Decimos, no, pues yo no sé orar, yo no tengo experiencia. Bueno, no necesitamos eso. El Espíritu Santo nos va indicando, nos va mostrando nuestras áreas de la vida y nos va diciendo dónde tenemos nosotros que arrepentirnos, dónde necesitamos que Dios meta ahí su mano de poder y de amor y que nos empiece a tratar con esa disciplina del cielo, porque usted y yo
La necesitamos, la verdad, ¿verdad? Necesitamos la disciplina de Dios muchas veces. Bueno, y decimos que porque no tenemos, por la inexperiencia, no oramos porque no oramos. Y debido a que no oramos, no sabemos cómo orar, pues cómo vamos a aprender. Así que no sé orar y no oro. No, no, no. Esto se convierte en un círculo vicioso. No sé, pero le hago la lucha. Mejor, ¿verdad? La oración es como cualquier actividad. Se torna más fácil si usted y yo la ponemos en práctica. Cuanto más oremos, más sabemos cómo orar. Y cuanto más sabemos cómo orar, pues lógico que más vamos a estar orando. Así de simple. Recordemos que aún los más cercanos a Jesús, sus discípulos, tuvieron el mismo problema que muchos tienen. Ellos observaban a Jesús orar, lo escucharon orar por ellos y al final fueron con el maestro diciéndolo, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, a partir del verso 1. Haz esta oración, ora de manera resuelta, regular, diligente y fiel. Y vas a comenzar a sentirte cada vez más y más cerca de Dios. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Y sí, de todos los que lo invocan de verdad. Salmo 145, 18. Oremos, aprendamos a orar y que la soberbia, todo eso, la inexperiencia, el pecado, todo eso quede fuera de nuestra vida. Establezcamos esa comunicación con Dios. Dios te bendiga, muchas gracias por estar en este canal. Dale me gusta, si te gustó, dale por favor, compártelo, inscríbete y compártelo a esas personas que necesitan conocer más y más cada vez de la palabra de Dios. Dios bendiga y conceda los deseos de tu corazón y yo le pido a Dios que nos enseñe a todos a orar, que estemos, que más que orar, que estemos buscando siempre de Dios ese anhelo ferviente de poder estar buscándolo en oración. Señor te bendiga, muchísimas gracias.